El viento en la sierra de Arteaga no pide permiso. Exige. Se estrella contra el acero del vagón Pullman de 1948 como un animal enjaulado, un aullido agudo que se cuela por la madera noble y el terciopelo gastado. Son las 3 de la madrugada, o quizás la eternidad. Aquí, en la cima del mundo, el tiempo es un concepto resbaladizo. Me llamo Elena Villarreal, viuda de Alba, y a mis 68 años, he elegido este ataúd de lujo varado en la nada como mi último bastión, mi hogar. Me río sola, un sonido seco que apenas compite con la chimenea de leña. Hogar, qué palabra tan curiosa. Mi hogar eran las lomas, una casa con alberca que olía a gardenias y a la cera cara que Guadalupe pulía cada martes. Mi hogar era la mesa de nogal, donde Javier, mi difunto esposo, leía el periódico, quejándose de la política, pero sonriendo cuando yo le servía el café. Ese hogar se fue. Se lo llevaron los buitres que crié, pensando que eran águilas. Aprieto la taza de té de tila entre mis manos. Las coyunturas de mis dedos, antes acostumbradas al peso de los anillos de diamantes, ahora solo sienten el calor de la cerámica barata. El frío es un enemigo persistente. El vagón, el centinela del norte, como Javier lo bautizó, es hermoso. Un monumento a una era de opulencia ferroviaria, pero no está diseñado para un invierno a 3000 metros de altura. Tienes que ser más fuerte que tus excusas, Elena, me digo, repitiendo el mantra que Javier solía citar de esos libros de autoayuda que tanto le gustaban. Napoleon Hill, creo. Javier creía en el poder de la mente, en la manifestación de la riqueza. Yo creía en el trabajo duro, en la lealtad. Ahora veo que él tenía razón en algo. El pensamiento lo es todo, y mis pensamientos últimamente son oscuros. Reviso la lista que escribí a la luz del quinqué. 1. Sellar la ventana del camarote. 3. 2. Cortar más leña. Revisar la sierra eléctrica. 3. Contactar al licenciado Matute. Bajar al pueblo. 4. Inventario de latas. Es una vida reducida a lo esencial, pero en esta simplicidad he encontrado un tipo de claridad que el lujo me había robado. Hace 6 meses yo era doña Elena, la matriarca, la que firmaba los cheques, la que organizaba las galas benéficas. Hace 6 meses mi hijo Ricardo, mi único hijo, el niño que juré proteger el día que nació, me sentó en la sala de juntas de su oficina en Santa Fe. Era un espacio frío, todo cristal y acero, con una vista de la ciudad que parecía querer devorarlo todo. Mamá, son solo unas inversiones, me dijo, ajustándose la corbata de seda. Su esposa, Brenda, estaba a su lado. Ella nunca me miraba a los ojos. Siempre estaba demasiado ocupada revisando su reflejo en la pantalla de su celular o admirando su último bolso Gucci, ese que costaba más que el salario de un año de mi fiel Guadalupe. Brenda era veneno envuelto en seda. Confío en ti, mijo, le dije. Y firmé. Firmé los papeles de inversiones que en realidad eran cesiones de derechos, traspasos de propiedad, la casa de las lomas, las cuentas bancarias, incluso el fideicomiso que Javier había dejado para mis años dorados. Me vaciaron. Descubrí la verdad no por un abogado sino por el banco. Mi tarjeta Black, esa que usaba para emergencias, fue rechazada en el supermercado. La humillación fue un golpe físico. Cuando llamé a Ricardo, su voz era la de un extraño. Es por tu bien, mamá. Estás gastando mucho. Brenda y yo administraremos tu patrimonio. Patrimonio. Mi patrimonio. El que Javier y yo construimos desde cero, vendiendo refacciones de tráiler en un localito en la Doctores, mucho antes de que Ricardo soñara con conducir un BMW último modelo, o celebrar su boda en una mansión con chef privado. Me despojaron, legalmente, limpiamente. Y fue entonces cuando recordé el Centinela del Norte. Javier lo había comprado en una subasta en Estados Unidos hacía 20 años. Una locura de hombre rico. Es historia, Elena. Es un símbolo. Un Pullman original, me dijo emocionado. Gastó una fortuna en subirlo pieza por pieza a esta montaña, en un terreno que compró en sus años mozos. Era su escape. Yo lo llamaba su elefante blanco. Resultó que era lo único que Ricardo y Brenda no tocaron. No estaba en el fideicomiso principal.
Estaba a mi nombre, olvidado en un registro de propiedad en Saltillo, considerado chatarra sin valor. Así que me mudé, con 2 maletas, la foto de mi boda y la dignidad hecha jirones. Las primeras semanas fueron un infierno. El silencio era ensordecedor, no el silencio pacífico de un spa, sino un silencio expectante, lleno de crujidos y susurros. Aprendí a hacer fuego, a purificar agua de la nieve derretida, a escuchar los movimientos de la fauna. El miedo era constante. Miedo a los pumas, miedo a los coyotes, miedo a los hombres que a veces dicen, cruzan por estas rutas. Pero el miedo, descubrí, es solo un pensamiento sin domesticar. El verdadero enemigo no estaba afuera, en la sierra. Estaba en mi memoria. La traición de Ricardo. Me siento en el pequeño escritorio que fue de algún magnate azucarero de los años 40. Abro mi cuaderno. No estoy aquí solo para sobrevivir. Estoy aquí para planear. El plan de recuperación, lo llamo. Javier siempre dijo, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Yo concebía recuperar mi vida. Y creía en la justicia. No la justicia divina. Esa es muy lenta. La justicia de los hombres. He pasado los últimos meses estudiando los documentos que logré sacar. Copias. Recibos. He encontrado discrepancias. Ricardo fue descuidado. Brenda, en su prisa por celebrar, lo hizo cometer errores. El licenciado Matute, un viejo amigo de Javier en el pueblo, un abogado de esos que todavía usan tirantes y fuman puros, me dijo que había esperanza. Es un caso difícil, doña Elena. Están protegidos por las firmas de usted, pero la codicia siempre deja huellas. La codicia. Pienso en Brenda, quejándose de que el servicio en un restaurante de Polanco había sido lento, mientras yo le contaba que Guadalupe necesitaba dinero para la operación de su nieto. Pienso en Ricardo, asintiendo, con la mirada vacía, ya perdido en ese mundo de apariencias. La lealtad. ¿Dónde quedó? ¿En qué momento el amor de un hijo se pudre y se convierte en esta ambición fría? Me duele el pecho. Es el dolor viejo, el del luto por un hijo que sigue vivo. El viento se calma de golpe. Es un fenómeno que he aprendido a temer. El silencio absoluto, la calma que precede a la tormenta, o a algo peor. En la sierra, el silencio nunca es amigo. Significa que algo está escuchando, algo grande. Miro el reloj de la pared, uno de batería que traje del pueblo. Sus manecillas fosforescentes marcan las 3:08 am. Siento un escalofrío que no tiene nada que ver con la temperatura. Es una electricidad en el aire, un zumbido bajo, casi imperceptible, que parece venir de abajo, del suelo, subiendo por el metal del tren. Me levanto. Mis rodillas truenan. Camino despacio por el pasillo del vagón, pasando los camarotes vacíos. Todo está oscuro, salvo por la luz azul de la luna que entra por las ventanas heladas. Llego a la puerta principal del vagón, la pesada puerta de acero, con su manija de bronce. La aseguré como siempre con 3 cerrojos y una tranca de madera que improvisé. Nadie puede entrar. Afuera, la nada. Solo picos de montaña y un mar de pinos cubiertos de escarcha. El reloj de la pared da un clic apenas audible. 3:10 am. El zumbido se hace más fuerte. Es como el sonido de 1000 insectos atrapados en un frasco. Una vibración que me eriza la piel. Y entonces, a las 3:11 am, suena. Toc, toc, toc. 3 golpes. Secos, duros, metálicos. No en la puerta de madera del camarote. En la puerta de acero del vagón. Mi corazón se detiene. Salta. Bombea un hielo líquido por mis venas. Me quedo paralizada. Mi respiración se condensa frente a mi cara. ¿Quién? No hay caminos transitables hasta aquí en auto. Ni siquiera en caballo con esta nieve. Bajar al pueblo de San Juan de la Sierra me toma 4 horas a pie. Y soy una mujer de 68 años. Un hombre joven y fuerte tardaría 3. Nadie sube aquí de noche. Nadie. Toc, toc, toc. Más fuerte esta vez. Con una cadencia deliberada. No es un animal. No es una rama. Es una visita. ¿Quién es? Mi voz sale como un graznido. Silencio. Solo el zumbido vibratorio, que ahora parece estar justo afuera de la puerta. Me acerco, temblando. Hay una mirilla, pero está cubierta de hielo por fuera.
Intento limpiarla con la manga, pero es inútil. Lárguese. Tengo un arma. Miento. Mi única arma es un atizador de la chimenea. El silencio se alarga. Siento el sudor frío en mi nuca. Quizás la madera contrayéndose por el frío. Quizás mi mente agotada y sola. Toc, 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 toc. Rápido. Fuerte. Impaciente. Como un tambor. El metal del vagón retumba con cada golpe. Grito, un sonido agudo de puro terror. Me pego a la pared opuesta. Ya basta, ¿qué quiere? La puerta tiene una pequeña ventanilla de vidrio reforzado, de esas que se bajan con una palanca. Está cubierta de escarcha por dentro. Con manos temblorosas, rasco el hielo. El zumbido es casi doloroso ahora. Logro abrir un pequeño claro en el hielo. Pego el ojo a la ventanilla. Afuera, la noche no está oscura. La luna llena baña la sierra en una luz pálida y fantasmal. Puedo ver los pinos, la nieve, el cielo estrellado. No hay nadie. Suelto un suspiro tembloroso. Dios mío, me estoy volviendo loca. El aislamiento, la traición. Elena, contrólate. Me susurro. Es la soledad, es el dolor. Estoy a punto de alejarme, de volver a mi té, de atribuirlo todo a un sueño febril, pero algo me detiene. El zumbido no ha cesado. Y el olor. Un olor penetra por debajo de la puerta. Un olor que no reconozco. No es leña quemada, no es pino. Es ozono, como el aire antes de que caiga un rayo, pero mezclado con algo más. Algo animal, algo húmedo y cobrizo, como sangre vieja. Miro otra vez por el claro de la ventanilla. Al principio, no entiendo lo que veo. Pienso que es una sombra muy alta. Luego, la sombra se mueve. No está en la plataforma del tren. Está sobre ella, pero parece demasiado alta. Más alta que un hombre. Mucho más alta. Mide quizás 2,5 metros o 3. Es delgada, como un manojo de alambres retorcidos, y su silueta es incorrecta. Las proporciones están mal. Brazos demasiado largos que casi tocan la nieve a los lados del vagón. Está inmóvil de espaldas a mí, mirando hacia el precipicio. Mi mente trata de encontrar una explicación. ¿Un oso en 2 patas? Imposible. ¿Un hombre con zancos? Ridículo. La cosa gira la cabeza. No la gira como un humano. La gira en un ángulo imposible, de casi 180 grados, con un chasquido de huesos que resuena en el silencio de la noche. No puedo ver su cara. Solo 2 puntos de luz. 2 luces rojas, pequeñas y brillantes como carbones encendidos, que me miran directamente a través del vidrio. Me llevo la mano a la boca para ahogar un grito. El zumbido cesa. El silencio es total. La cosa levanta uno de sus largos brazos. No tiene mano. Tiene algo que parece una garra, o un conjunto de astillas de hueso afiladas. Se acerca a la puerta. Y entonces comprendo. El golpe. El toc, toc, toc. No era un nudillo. Era ese hueso, golpeando el metal. Vuelvo a mirar el reloj. 3:11 a.m. Mi corazón late con una fuerza que amenaza con romperme las costillas. Recuerdo las leyendas que cuentan en el pueblo. Historias que descarté como supersticiones de viejos. Historias sobre los vigilantes de la sierra, sobre criaturas que el frío preserva y la soledad despierta. Dios mío, susurro, retrocediendo, mientras el atizador cae de mi mano con un ruido sordo. Eso no es humano. Nota del modelo. Este es el primer bloque narrativo de los 10 solicitados. Debido a la restricción de palabras, 25,000 a 30,000 en total, generar la historia completa en una sola respuesta es imposible. El bloque anterior tiene aproximadamente 1,300 palabras. Para alcanzar la meta de 2,500-3,000 palabras por bloque, necesitaría expandir significativamente las reflexiones internas, los detalles del plan de Elena y el terror atmosférico. Ajuste del plan. Para cumplir con sus requisitos, generaré los 10 bloques de manera consecutiva. Cada bloque será mucho más denso. Este es el bloque 1, versión extendida para cumplir con la longitud. Bloque 1. Extendido. El viento en la sierra de Arteaga no pide permiso. Exige. Ruge como un amante traicionado. Un aullido agudo que se estrella contra el acero frío del vagón Pullman de 1948. El metal, fabricado para resistir el traqueteo de los rieles,
Ahora resiste la furia de la naturaleza a 3000 metros de altura. Son las 3 de la madrugada, o quizás la eternidad. Aquí, en la cima del mundo, varada en un riel muerto que no lleva a ninguna parte, el tiempo es un concepto resbaladizo. Me llamo Elena Villarreal, viuda de Alba, y a mis 68 años, este ataúd de lujo es mi último bastión. Mi hogar, una risa seca, como de papel viejo, se me escapa. Hogar, qué palabra tan cargada y ahora tan vacía. Mi hogar era la mansión de las lomas, un gigante blanco que olía a gardenias frescas y a la cera costosa que Guadalupe, mi fiel ama de llaves, pulía cada martes y jueves. Mi hogar era la biblioteca con paneles de nogal, donde Javier, mi difunto esposo, leía el periódico cada mañana. Se quejaba de la política, golpeando la mesa con el dedo, pero sus ojos grises se suavizaban cuando yo le servía su café, cargado y sin azúcar. «Eres mi ancla, Elena», me decía. Ahora, el ancla está a la deriva, y el barco se hundió. Ese hogar se fue. Se lo llevaron los buitres que crié, pensando, en mi ceguera de madre, que eran águilas. Aprieto la taza de té de tila entre mis manos. El calor apenas penetra la frialdad de mis dedos. Las coyunturas, antes acostumbradas al peso discreto de los anillos de diamantes y la esmeralda que Javier me regaló en nuestro 20º aniversario, ahora solo sienten la cerámica áspera de una taza que compré por 20 pesos en el mercado del pueblo. El frío es un enemigo persistente, un invasor que no respeta cerrojos. El vagón, el centinela del norte, como Javier lo bautizó en un arrebato de romanticismo, es una reliquia hermosa, un monumento a una era de opulencia ferroviaria, con sus incrustaciones de caoba y sus lámparas de latón. Pero no está diseñado para un invierno en la Sierra Madre. Es una lata elegante. Tienes que ser más fuerte que tus excusas. Elena. La voz de Javier resuena en mi cabeza, tan clara como si estuviera sentado frente a mí. Era su mantra favorito, robado de uno de esos libros de autoayuda y éxito que devoraba. Napoleon Hill, Carnegie. Él creía fervientemente en el poder de la mente, en la capacidad de manifestar la riqueza. Yo, más pragmática, creía en el trabajo duro, en la contabilidad impecable y sobre todo en la lealtad. Ahora, en esta soledad helada, empiezo a entender. Javier tenía razón. El pensamiento lo es todo. Y mis pensamientos, si no los controlo, se vuelven tan oscuros y peligrosos como la noche que me rodea. Si voy a sobrevivir, no puedo ser solo una víctima. Debo ser una estratega. Reviso la lista que escribí más temprano. A la luz amarillenta del quinqué de petróleo, la pequeña planta de energía solar apenas da para cargar mi viejo celular y una lámpara de lectura. 1. Sellar la ventana del camarote. 3. Entra aire. 2. Cortar más leña. Revisar la cadena de la sierra eléctrica. 3. Bajar al pueblo el viernes. Internet. Enviar correos al Lic Matute. 4. Inventario de latas. Optimizar raciones. Es una vida reducida a lo esencial, a la supervivencia. Pero en esta simplicidad forzada, he encontrado una claridad que el lujo y las responsabilidades sociales me habían robado. Allá abajo, era Doña Elena, un personaje. Aquí, soy solo Elena. Y Elena está enojada. Hace 6 meses, yo era la matriarca indiscutible de la familia de Alba, la que firmaba los cheques para las colegiaturas, las vacaciones y las galas benéficas, la que recibía al gobernador en su sala. Hace 6 meses, mi hijo Ricardo, mi único hijo, la luz de mis ojos, el niño que juré proteger el día que nació en el hospital ABC, me sentó en la sala de juntas de su deslumbrante oficina en Santa Fe. Era un espacio frío, todo cristal y acero pulido, con una vista de la Ciudad de México que parecía querer devorarlo todo, un símbolo de su ambición. «Mamá, son solo unas inversiones de rutina», me dijo. Su voz usualmente cálida tenía un filo corporativo. Se ajustó la corbata de seda, un gesto nervioso que reconocí de su infancia. Pero no era nerviosismo, era impaciencia. Su esposa, Brenda, estaba a su lado, como una pantera vestida de diseñador. Ella nunca me miraba directamente a los ojos. Siempre estaba demasiado ocupada revisando su reflejo en la pantalla apagada de su celular, o admirando su nuevo bolso Gucci.
ese que costaba más que el salario de un año de mi fiel Guadalupe. Brenda era veneno envuelto en seda, una mujer que medía el valor de las personas por la etiqueta en su ropa. Confío en ti, mijo. Sabes que de finanzas entiendo poco, le dije, una mentira piadosa. Entendía lo suficiente, pero me negué a ver la verdad. El nido vacío se había convertido en una trampa. Y firmé, con mi pluma Montblanc, la que Javier me regaló. Firmé los papeles que decían Fondo de Inversión Estratégica, y que en realidad eran cesiones de derechos, traspasos de propiedad, la casa de las lomas, las cuentas bancarias, las acciones, incluso el fideicomiso que Javier, con tanta previsión, había dejado para mis años dorados, para asegurar que nunca me faltara nada, ni siquiera la opción de ir a esa clínica de élite en Houston si mi salud flaqueaba, como la suya. Me vaciaron. Descubrí la verdad de la forma más cruda. No fue por un abogado ni por una carta. Fue en el City Market. Mi tarjeta Black, esa que usaba para emergencias y para los caprichos de mis nietos, fue rechazada. Fondos insuficientes. La humillación fue un golpe físico. Me quedé sin aire. La cajera me miró con una mezcla de lástima y desdén. Cuando llamé a Ricardo, su voz era la de un extraño. Fría, distante. Es por tu bien, mamá. Estás mayor. Has estado gastando mucho. Brenda y yo administraremos tu patrimonio de ahora en adelante. Es para protegerte. Proteger. La palabra resonó como un insulto. Me estaban protegiendo de mi propio dinero. El dinero que mi esposo y yo amasamos desde cero, vendiendo refacciones de tráiler en un localito polvoriento en la colonia Doctores. Mucho antes de que Ricardo soñara con conducir un BMW último modelo, o celebrar su boda en una mansión en el Pedregal con un chef privado traído de Francia. Me despojaron. Legalmente. Limpiamente. Y me dejaron con una pensión insultante para mis gastos. Y fue entonces en la oscuridad de mi desesperación cuando recordé el Centinela del Norte. Javier lo había comprado en una subasta en Arizona hacía 20 años. Una de sus locuras de hombre rico. Es historia pura, Elena. Un vagón Pullman original de la era dorada, me dijo, con los ojos brillando de emoción. Gastó una fortuna obscena en subirlo pieza por pieza a esta montaña, en un terreno que compró en sus años mozos, antes de mí. Era su escape, su observatorio. Yo lo llamaba su elefante blanco. Un capricho costosísimo. Resultó que era lo único que Ricardo y Brenda en su auditoría rapaz no tocaron. No estaba en el fideicomiso principal. Los títulos de propiedad estaban a mi nombre, olvidados en un registro polvoriento en Saltillo, catalogado como chatarra ferroviaria, sin valor comercial significativo. Para ellos era basura en una montaña. Para mí, era mi única fortaleza. Así que me mudé. Con 2 maletas Louis Vuitton, la ironía no se me escapó, la fotografía de mi boda y la dignidad hecha jirones. Las primeras semanas fueron un infierno físico y mental. El silencio era ensordecedor, no el silencio pacífico de un spa de lujo, sino un silencio expectante, preñado de sonidos desconocidos, crujidos, susurros, el roce de algo pesado contra el metal. Aprendí a hacer fuego sin llenar el vagón de humo. Aprendí a purificar agua de la nieve derretida. Aprendí a distinguir el paso de un venado del de un coyote. El miedo era mi compañero constante. Miedo a los pumas, que sabía que rondaban. Miedo a los hombres que, según las leyendas del pueblo, a veces cruzan por estas rutas buscando paso al norte. Pero el miedo, descubrí, es solo un pensamiento sin domesticar. Es una sombra que se agranda con la inacción. El verdadero enemigo no estaba afuera, en la sierra salvaje. Estaba en mi memoria. La traición de Ricardo. La sonrisa triunfante de Brenda. Me siento en el pequeño escritorio de marquetería que perteneció a algún magnate azucarero de los años 40. Abro mi cuaderno de contabilidad, uno de pasta dura. No estoy aquí solo para sobrevivir. Estoy aquí para planear. Mi mente, que por años administró una casa y las finanzas de una empresa familiar antes de que Ricardo tomara el control, no está atrofiada. Estaba dormida. Ahora está despierta. El plan de recuperación, lo llamo en voz alta. Javier siempre citaba esa frase. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr.
Yo concebía recuperar mi vida, mi nombre y mi patrimonio, y creía, con una fe renovada y fría, en la justicia. No la justicia divina, esa es muy lenta, y a veces demasiado sutil. Creía en la justicia de los hombres, esa que se escribe en papeles sellados y se ejecuta con la firma de un juez. He pasado los últimos meses estudiando las copias de los documentos que logré sacar de la casa antes de que me prohibieran la entrada. Recibos, estados de cuenta antiguos, copias de las escrituras. He encontrado discrepancias. Ricardo, en su arrogancia, fue descuidado. Brenda, en su prisa por celebrar su nuevo estatus en las cenas de Polanco, lo hizo cometer errores. El licenciado Matute, un viejo amigo de Javier en el pueblo de abajo, un abogado de esos que todavía usan tirantes, fuman puros y hablan golpeado, me dijo que había esperanza. Es un caso difícil, doña Elena. La firma de usted está en todo. Pero la codicia... la codicia siempre deja huellas como un animal herido en la nieve. La codicia. Pienso en Ricardo, mi chamaco, mi niño. Pienso en el dolor en sus ojos la última vez que me vio. Un dolor que confundí con preocupación, pero que ahora entiendo. Era culpa. Una culpa débil, fácilmente sofocada por la ambición de su esposa. La lealtad. ¿Dónde quedó? ¿En qué momento el amor de un hijo se pudre y se convierte en esta ambición fría? ¿En esta capacidad de ver a tu propia madre como un obstáculo financiero? Me duele el pecho. Es el dolor viejo, el del luto por un hijo que sigue vivo. Es un dolor que me roba el aire. El viento se calma de golpe. Es un fenómeno que he aprendido a temer en estas montañas. El silencio absoluto, la calma antinatural que precede a la tormenta, o a algo peor. En la sierra, el silencio total nunca es amigo. Significa que algo está escuchando. Algo grande. Miro el reloj de la pared, uno de batería que traje del pueblo. Sus manecillas fosforescentes marcan las 3:08 am. Siento un escalofrío que no tiene nada que ver con la temperatura exterior. Es una electricidad estática en el aire. Un zumbido bajo, casi imperceptible. Una vibración que parece venir de abajo, del suelo, subiendo por las ruedas de acero y el piso de madera del tren. Me levanto. Mis rodillas truenan en protesta. Camino despacio por el pasillo alfombrado del vagón, pasando los camarotes vacíos, oscuros, llenos de fantasmas de viajes pasados. Todo está en penumbras, salvo por la luz azul y quirúrgica de la luna llena, que entra por las ventanas heladas. Llego a la puerta principal del vagón, la pesada puerta de acero con su manija de bronce macizo. La aseguré, como todas las noches, con los 3 cerrojos interiores y una tranca de madera de roble que improvisé, encajándola contra el marco opuesto. Nadie puede entrar. Afuera, la nada. Solo los picos de la montaña recortados contra un cielo índigo, y un mar de pinos cubiertos de escarcha plateada. El reloj de la pared da un clic apenas audible. El avance del minutero. 3:10 am. El zumbido se hace más fuerte. Ya no es una suposición. Es real. Es como el sonido de 1000 insectos atrapados en un frasco de vidrio. Una vibración de baja frecuencia que me eriza la piel y me hace doler los dientes. Y entonces, a las 3:11 am, suena. Toc, toc, toc. 3 golpes. Secos, duros, deliberados. No en la puerta de madera de mi camarote. En la puerta de acero exterior del vagón. Mi corazón se detiene. Salta. Bombea un hielo líquido por mis venas. Me quedo paralizada. Mi respiración se condensa frente a mi cara en una nube blanca. ¿Quién? Es una pregunta absurda. No hay caminos transitables hasta aquí en auto. No con esta nieve. Ni siquiera en caballo. Bajar al pueblo de San Juan de la Sierra me toma 4 horas a pie. Y soy una mujer de 68 años que cuida su cadera. Un hombre joven y fuerte tardaría 3 y sería un esfuerzo brutal. Nadie sube aquí de noche. Nadie. Es un suicidio. Toc, toc, toc. Más fuerte esta vez. Con una cadencia rítmica, precisa. No es un animal. Un oso arañaría. Un puma golpearía. No es una rama. Es una visita. ¿Quién es? Mi voz sale como un graznido. Un susurro quebrado. Silencio. Solo el zumbido vibratorio, que ahora parece estar concentrado justo al otro lado de la puerta. Me acerco, temblando, paso a paso.
Hay una mirilla, pero está cubierta por una gruesa capa de hielo por fuera. Intento limpiarla con la manga de mi bata, pero es inútil. Lárguese, lárguese de aquí. Tengo un arma. Miento. Mi única arma es el pesado atizador de bronce de la chimenea, que ahora mismo está a 10 metros de mí. El silencio se alarga. Siento el sudor frío en mi nuca, bajando por mi espalda. Quizás fue el viento. Quizás la madera del vagón contrayéndose por el frío extremo. Quizás mi mente, agotada y sola, jugándome una mala pasada. Toc, 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 toc. Rápido, fuerte, impaciente, como un tambor frenético. El metal del vagón retumba con cada golpe. El sonido viaja por toda la estructura. Grito. Un sonido agudo de puro terror animal. Me pego a la pared opuesta, mi espalda contra la madera fría del camarote 2. Ya basta. ¿Qué quiere? No hay nada aquí. Solo soy una vieja. La puerta tiene una pequeña ventanilla de vidrio reforzado en la parte superior, de esas que se bajan con una palanca. Está cubierta de escarcha por dentro, por mi propia respiración y el calor del vagón. Con manos temblorosas, que no obedecen, rasco el hielo con mis uñas. El zumbido es casi doloroso ahora, una presión en mis oídos. Logro abrir un pequeño claro en el hielo, del tamaño de una moneda. Pego el ojo a la ventanilla, mi corazón latiendo en mi garganta. Afuera, la noche no está oscura. La luna llena es brutal. Baña la sierra en una luz pálida y fantasmal. Puedo ver los pinos cargados de nieve, las rocas, el cielo estrellado. No hay nadie. Suelto un suspiro tembloroso, casi un sollozo. Dios mío, me estoy volviendo loca. El aislamiento, la traición, el estrés. Elena, contrólate. Me susurro con lágrimas de alivio y miedo quemándome los ojos. Es la soledad, es el dolor. Estás agotada. Estoy a punto de alejarme, de volver a mi té, de atribuirlo todo a un sueño febril, a la altitud. Pero algo me detiene. El zumbido no ha cesado. Y el olor. Un olor penetra por debajo de la puerta. Un olor que se filtra por las rendijas. Un olor que no reconozco. No es leña quemada. No es pino. No es nieve. Es ozono. Como el aire cargado antes de que caiga un rayo, pero mezclado con algo más. Algo animal. Algo húmedo y cobrizo, como sangre vieja o hierro oxidado. Vuelvo a mirar por el claro de la ventanilla. Al principio, no entiendo lo que veo. Pienso que es una sombra muy alta, proyectada sobre la nieve. Luego, la sombra se mueve. No está en la plataforma del tren, está sobre ella, pero parece demasiado alta, más alta que un hombre, mucho más alta. Mide quizás 2,5 metros o 3. Es delgada, angustiosamente delgada como un manojo de alambres retorcidos o ramas secas, y su silueta es incorrecta. Las proporciones están fundamentalmente mal. Brazos demasiado largos, que casi tocan la nieve a los lados del vagón. Una cabeza pequeña sobre hombros que no existen. Está inmóvil de espaldas a mí, mirando hacia el precipicio, hacia el valle que se extiende kilómetros abajo. Mi mente lógica lucha por encontrar una explicación. Un oso en 2 patas. Imposible, es demasiado delgado. Un hombre con zancos. Ridículo. A las 3 a.m. en una tormenta de nieve, la cosa gira la cabeza. No la gira como un humano, o como cualquier animal que yo conozca. La gira en un ángulo imposible, de casi 180 grados, con un chasquido seco de huesos o madera que resuena en el silencio de la noche. No puedo ver su cara. No tiene rasgos. Solo 2 puntos de luz. 2 luces rojas, pequeñas y brillantes como carbones encendidos, que me miran fijamente, directamente a través del vidrio. Me llevo la mano a la boca para ahogar el grito que sube desde mi estómago. El zumbido cesa. De golpe, el silencio es total, pesado, como un vacío. La cosa levanta uno de sus largos brazos. Se mueve con la rigidez de un insecto. No tiene mano. Tiene algo que parece una garra con 3 dedos, o un conjunto de astillas de hueso afiladas y oscuras. Se acerca a la puerta, ese brazo huesudo moviéndose con una gracia aterradora. Y entonces, con una claridad helada, comprendo. El golpe. El toc, toc, toc. No era un nudillo humano. Era ese hueso, golpeando el metal de mi puerta.
Vuelvo a mirar el reloj de la pared. Sus manecillas verdes aún marcan las 3:11 a.m. El tiempo se ha detenido. Mi corazón late con una fuerza que amenaza con romperme las costillas. Recuerdo las leyendas que cuentan los viejos en el pueblo. Historias que descarté como supersticiones de gente ignorante. Historias sobre los vigilantes de la sierra, sobre los flacos que caminan en la noche, criaturas que el frío preserva y la soledad despierta. Dios mío, susurro, retrocediendo, mientras el atizador de la chimenea cae de mi mano temblorosa con un ruido sordo sobre la alfombra. Eso no es humano. El silencio se rompe. Un sonido nuevo. Un arañazo largo y agudo, mientras la garra de hueso se desliza por el acero del vagón buscando una entrada.